Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta 13ª entrega de los webinars de alto contenido científico de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido en Medicina. Mi nombre es Jacqueline Reyes, miembro de la directiva de la Federación, y esta es una noche muy especial, particularmente para mí, porque hoy nos toca a los de República Dominicana representar en estos webinars. La noche de hoy, nuestro participante, un gran amigo, gran compañero, una persona a la cual admiro muchísimo, el doctor Guillermo Pelletier, estará con nosotros presentando un tema interesantísimo, dolor abdominal, que es una de las causas de consulta más frecuentes en urgencias o en consulta habitual en el tema del ultrasonido. Vamos de inmediato a presentar al doctor Guillermo Pelletier. Es doctor en medicina, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con una especialidad en medicina interna del Hospital Salvador Gautier. Tiene un tutorial training en ultrasonido vascular y general del Cedars Medical Center de Miami, un diplomado en ultrasonido en los módulos de abdomen, pequeñas partes, ginecológico, fetal y mamas en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, especialista en gestión de servicios de salud y seguridad social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Sonografía y conferencista nacional e internacional. Bienvenido, Guillermo. Buenas noches, muchísimas gracias, Jacqueline. Bueno, pues muy contento de estar aquí esta noche con todos ustedes. Agradezco la invitación de la FLAUS en la persona de la doctora Eda y a ti también, Jacqueline, a todos los que están unidos a este webinar. Y entonces, nada, vamos a ponernos a trabajar rápidamente. Así es, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Ok. Bien, vamos a hablar del rol del ultrasonido en el dolor abdominal agudo. A ver si... Ahí va. Pues básicamente nos vamos a dedicar a ver esta noche las causas de dolor abdominal que no tienen que ver con causas ginecológicas ni con traumas de abdomen. Básicamente vamos a hablar de dolor abdominal agudo, de causas usualmente clínicas y que potencialmente algunas de ellas se convierten en causas quirúrgicas, básicamente. Eh, pues este es un artículo reciente donde se pondera el uso de la ultrasonografía en los pacientes con dolor abdominal agudo en la era moderna. Básicamente, resumiendo lo del artículo, aunque se refiere mucho más a otras modalidades de evaluación, pues le da un rol bastante importante a pacientes que llegan por dolor abdominal agudo. Pues los objetivos básicamente ver cuáles son las modalidades de imágenes para evaluar a los pacientes que tienen dolor abdominal agudo, cuáles son las indicaciones del ultrasonido, las causas del dolor abdominal agudo, describir los hallazgos en ultrasonido en diferentes patologías que causan dolor abdominal, discutir el rol de la ecografía, del ultrasonido y conocer el uso de otros métodos complementarios cuando sean necesarios. Y al final algunos puntos para llevar. Básicamente todos conocemos que hay múltiples modalidades de imágenes, como la radiografía de abdomen simple, el ultrasonido o ecografía con sus modalidades del protocolo FAST y el ultrasonido formal, que es al que nos dedicamos la mayoría de nosotros, la tomografía axial computarizada para el abdomen y la resonancia magnética nuclear. La tomografía ha sido usualmente el gold estándar, porque es un estudio rápido que no tiene interferencia, no se ve afectado por interferencia de gas o el hueso. También la obesidad es una ventaja relativa para el uso de la tomografía y no es operador dependiente como nos acusan a nosotros con la ecografía. Entonces, ¿cuál es el rol de la ecografía? Pues es un procedimiento seguro que no utiliza radiación ionizante y es por tanto muy seguro en niños y en mujeres embarazadas. Es portable, se puede hacer a la cama del paciente.
tanto en la emergencia, en la unidad de cuidados intensivos o en la misma habitación del paciente en el consultorio de nosotros. Es reproducible todas las veces que sea necesario, lo podemos realizar. Es un estudio dinámico y en tiempo real podemos ver la peristalsis moviéndose, podemos ver el jet de orina saliendo hacia la vejiga. Se puede hacer interacción con el paciente y correlacionar directamente con el área de máximo dolor del paciente. Relativamente un estudio de bajo costo, con buena resolución en pacientes, sobre todo en pacientes delgados y para algunos órganos específicamente en el caso del dolor abdominal. Siempre se ha dicho que una desventaja importante es que es un estudio operador dependiente, pero ya esa es una de las cosas que está por resolverse más adelante. Pues siempre hemos estado acostumbrados a dividir el abdomen en diferentes regiones. En los dos hipocondrios, derecho e izquierdo, en los flancos derecho e izquierdo y fosas ilíacas derecha e izquierda, así como región de epigastrio, el mesogastrio y la región de hipogastrio o la pelvis. Aquí podemos ver cómo el ultrasonido es el procedimiento de elección, sobre todo en los pacientes que tienen dolor en el reborde costal derecho. Y también tiene una fuerte asociación en la fosa ilíaca o en el cuadrante inferior derecho, al igual que en la región pélvica. Pero también está tomando bastante campo ya en la fosa ilíaca izquierda con algunas patologías, como vamos a ver más adelante. Entonces, rápidamente veamos que hay múltiples patologías que pueden causar dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, como pueden ser causas hepáticas, entre las que se incluyen los abscesos, hepatitis, tumoraciones, las afectaciones del páncreas, las afectaciones pulmonares, como podría ser un derrame pleural o una neumonía basal, causas renales, como pueden ser la litiasis renal, las infecciones, infartos de las glándulas suprarrenales o hemorragias, causas vasculares y, por supuesto, la vesícula biliar y obstrucción de las vías biliares. Entonces, la hepatitis aguda, que es una de las causas por la que comúnmente se envía el paciente para un ultrasonido de abdomen, puede causar, puede cursar con un ultrasonido totalmente normal en un elevado más frecuentes que se pueden encontrar en pacientes que presentan dolor y están cursando con hepatitis aguda es aumento de tamaño del hígado y algunas veces puede haber una discreta disminución de la ecogenicidad que se puede acompañar de un aumento de la ecogenicidad de la tríada portal, o sea, el famoso cielo estrellado que estamos viendo en este video. Y no es raro ver, sobre todo en casos de hepatitis A en niños, cómo se genera un marcado aumento del grosor de las paredes de la vesícula biliar, como podemos ver aquí. Eso es independientemente del tipo de hepatitis que tengan los pacientes. También hay causas infecciosas como pueden ser los abscesos o un quiste, como en este caso, que se ha complicado y se abscedó, tiene un contenido denso, purulento, pero también pueden aparecer los abscesos de otra forma. Son mucho más frecuentes en el lóbulo derecho del hígado. A veces pueden aparecer con un efecto de masa que tiende a ser hipoecoico y el ultrasonido puede ayudar a detectarlo y también puede ayudar a guiar el procedimiento con la aspiración percutánea en muchos casos. Otras veces tiene que hacerse por otra vía dependiendo de la ubicación del absceso. Pero también la causa más frecuente por la que vienen los pacientes con dolor en el reborde costal derecho es la inflamación de la vesícula biliar. Y básicamente la colecistitis aguda, que se requiere que el paciente tenga colelitiasis, o sea, presencia de cálculos para su diagnóstico, engrosamiento de la pared de más de 3 milímetros
distensión de la vesícula biliar en el diámetro transverso más de 5 milímetros o más de 10 milímetros en el eje longitudinal y la presencia de líquido perivesicular. Siempre es importante buscar el signo de Murphy sonográfico, que no es más que la presencia de dolor en el punto donde estamos viendo la vesícula biliar. Tal como se hace el signo de Murphy, se busca el signo de Murphy clínico, por igual el signo de Murphy sonográfico. Si el paciente ha recibido algún analgésico, es posible que no encontremos el signo de Murphy positivo, pero su ausencia no descarta por completo la presencia de una colecistitis aguda porque tenemos los otros criterios. Otro dato importante es aplicar el Doppler color y podemos ver cómo puede haber un aumento del flujo vascular en las paredes de la vesícula biliar. Importante siempre mirar y buscar en el cuello, porque el detonante de la colecistitis aguda tiende a ser la impactación de un cálculo en el conducto cístico o en el cuello de la vesícula. Y puede haber casos más leves, como el que estamos viendo acá a la izquierda de ustedes, donde solamente vemos un poco de engrosamiento de las paredes y aumento de la ecogenicidad de los tejidos en su entorno, o a casos donde ya comienza a aparecer líquido pericolicístico, y otros casos un poquito más severos donde las paredes están muy engrosadas e irregulares. Hay que tomar en cuenta que pueden ocurrir perforaciones, como son la perforación de la vesícula, sobre todo cuando hay cálculos tan grandes como este. Hay que buscar las perforaciones hacia el fondo, que es donde la pared se hace más débil. Y también pueden haber hemorragias o las colecistitis enfisematosas, que suelen ser mucho más frecuentes en los pacientes con diabetes mellitus. Por supuesto, también debemos explorar el colédoco para ver si hay algún cálculo impactando el colédoco, o también la presencia de tumores que puedan estar comprimiendo. En este punto a veces se hacen bastante difícil de determinar la presencia de tumores por la presencia de gas y por interferencia del intestino, pero siempre hay que tratar de hacer el mejor esfuerzo, girando el paciente, desplazando el gas, etc. También muchas veces el paciente, después de la colecistectomía, esto parece como si el paciente tuviera su vesícula ahí, pero esta es una paciente que fue operada y una semana después continuaba vomitando, mal estado general, deshidratada y mucho dolor abdominal. Cuando vino a la revisión, encontramos esta imagen anecoica, contenido denso en el lecho de la vesícula biliar, y eso se corresponde con un biloma. Parece que el conducto quedó liqueando y se comienza a acumular líquido. La paciente fue reintervenida y una semana después solamente quedaba esta pequeña cantidad de líquido y todavía la enviaron para ver si podían retirar el dren ya en ese momento. Suelen localizarse normalmente en el cuadrante superior derecho y pueden ser intrahepáticos en algunas ocasiones los bilomas. También los tumores de hígado pueden dar dolor, sobre todo los hemangiomas grandes. Cuando miden más de 5 centímetros, el paciente puede sentir dolor o disconfort después de la ingesta de alimentos. Y también cuando los tumores hacen necrosis central o se sobreinfectan, pueden ser una causa importante de dolor. Vayamos al lado contralateral y allí tenemos el vaso, y por igual pueden haber derrames pleural del lado izquierdo o afectación del páncreas con irradiación hacia el lado izquierdo del dolor, y por igual las causas renales que no mencionamos porque vamos a hacer un acápite para ambos lados en unos minutos. En este caso tenemos un paciente que tenía un vaso de gran tamaño, pero estaba acompañado de áreas de hipoecogenicidad con aumento del flujo vascular, y no eran más que pequeños abscesos que estaba formando. El paciente fue manejado de manera conservadora y no fue necesario realizar ni drenaje percutáneo ni esplenectomía. El dolor en los flancos, tanto el derecho como el izquierdo, puede ser causado por patologías renales, como una obstrucción aguda, un infarto, hemorragia o un
proceso inflamatorio infeccioso. Básicamente, la causa más frecuente por la cual los pacientes vienen es por la presencia de cálculos renales que pueden estar causando obstrucción. Entonces, suele ser una obstrucción aguda y la ecografía se le atribuye una sensibilidad muy baja, pero vamos a ver cómo podemos mejorar la sensibilidad, ya que para muchos de nosotros es a veces el único procedimiento que tenemos a mano para el diagnóstico de la patología del paciente. Entonces, usualmente se atribuye esa baja sensibilidad porque son pobremente visualizados los cálculos que están en la unión córtico-medular, como en este caso, y sobre todo cuando son menores de 3 o de 4 milímetros. Y además, la otra razón es que no logramos visualizar todo el uréter del paciente. Pero en cálculos que sobrepasan los 5 milímetros, son fáciles de ver, sobre todo cuando están en la pelvis o en el uréter proximal y cuando están en la unión urétero-vesical. A veces lo podemos encontrar dentro del uréter si nos dedicamos con paciencia a hacer una exploración detallada. Normalmente el cálculo se va a ver, como sabemos de costumbre, un foco ecogénico que genera sombra acústica posterior. Y si aplicamos el Doppler color, podemos ver el efecto de centelleo o twinkling. Los cálculos que son muy grandes en ocasiones aparecen como una gran masa y no generan tanta sombra como solemos ver en cálculos de tamaño mediano. Entonces, hay herramientas como el Doppler color que nos pueden ayudar para determinar y confirmar la presencia o no de un cálculo, como en este caso el centelleo, y el Doppler pulsado, donde cuando buscamos los índices de resistencia en el riñón afectado, si están por encima de 0.70, vamos a encontrar que son un indicativo de que es una obstrucción aguda la que tiene el paciente. Entonces, hay algunos estudios como este, por ejemplo, donde se considera que pueden pasar hasta el 71% de los cálculos podrían ser expulsados espontáneamente cuando hay jet ureteral presente en el lado que el paciente tiene el cólico y cuando el índice de resistencia de las arterias arcuata e intralobar son menores de 0.70 o hay una diferencia de valores entre el riñón contralateral de 0.0. Hay que hacer la comparación con el contralateral porque muchos pacientes también ya pueden venir con cierto grado de afectación renal y ahí entonces perdería un poco de valor este hallazgo para fines de predecir la expulsión del cálculo o no. O sea que cuando nosotros le decimos al urólogo, al emergenciólogo, al cirujano, que este paciente tiene un poco de dilatación, tiene un cálculo y tiene jet ureteral de ese lado, con un índice de resistencia al aplicar el Doppler pulsado menor de 0.70, le estamos dando una información de que posiblemente ese paciente, ese cálculo va a pasar con buena hidratación y analgésicos. Es importante explorar el jet urinario que ocurre hasta 2 y 3 veces por minuto, duran entre 2 y 3 segundos y tienen una velocidad de alrededor de 19, 20 centímetros en el pico máximo. Tienden a ir desde el lado izquierdo hacia el derecho y del derecho hacia el izquierdo. O sea, su orientación cuando se produce esa descarga de orina en la vejiga y ponemos el Doppler color es hacia la línea media, hacia donde se dirige usualmente. Cuando hay cálculos, pues suele disminuir la frecuencia del jet y suele disminuir la velocidad. Ya decía que el punto de corte es 19.5 centímetros por segundo. Se considera que hay una obstrucción importante cuando está por debajo de ahí. Entonces, ¿podemos mejorar la sensibilidad para ver los cálculos renales? Sí, claro que sí. Podemos primero optimizar la imagen 2D. ¿Cómo? Ajustamos la profundidad y ponemos el punto de enfoque en los equipos que todavía lo tienen
en el punto donde queremos mejorar nuestra imagen, vamos a aumentar la frecuencia. Normalmente los presets de los equipos para abdomen vienen en 4.5. Tratamos de subir la frecuencia a 5.5. Vamos a disminuir el rango dinámico. El preset normalmente el rango dinámico viene alrededor de 55, 54 y tratamos de ponerlo por debajo de 50 y vamos a disminuir un poco la ganancia general para poder visar mejor las partes ecogénicas, como podemos ver en este caso. Fíjense en esta imagen donde está el preset como trajo la máquina para abdomen. Ciertamente se visualiza una imagen hiperecóica, que es el cálculo, pero cuando hacemos los ajustes vemos que se visualiza mucho mejor. Por igual acá podemos ver que hay un cálculo aquí en el polo inferior de este riñón y cuando hacemos ajustes lo vemos con mayor claridad y la sombra se nota mucho mejor. También nos podemos auxiliar, como había dicho anteriormente, del efecto de centelleo cuando ponemos el reloj. Fíjense lo que les decía ahorita. Aquí se visualiza claramente en uréter derecho cómo hay un cálculo, porque vemos el efecto del centelleo. No está la imagen dual ahí para poder ver el cálculo en 2D, pero tiene un jet urinario excelente, o sea, con un volumen bastante considerable, lo que significa que este calculito está a punto de caer en la vejiga ya. Y para mejorar el centelleo, porque a veces lo ponemos y si no estamos debidamente orientados, el haz sónico, puede que no se genere un centelleo tan bonito como lo estamos viendo aquí, pero lo que hay que hacer es básicamente ajustar la prioridad de color, el umbral de color, ponerlo alto, poner la escala de grises a niveles un poco más bajos, ven cómo se nota mucho más oscura la imagen, poner un filtro de pared alto para quitar todo el ruido alrededor, porque vamos a elevar el PRF para que se vea el efecto más notable del centelleo. Entonces, básicamente, manipulando nuestro equipo con el botoneo, podemos optimizar y mejorar la efectividad del ultrasonido para el diagnóstico de la litiasis renal. Aquí vemos un cálculo que no era tanta sombra, pero fíjense con el efecto del centelleo y era un cálculo grande. Por igual acá tiene un poco de sombra, pero se ve un poquito mejor con el centelleo. Y acá con la manipulación del equipo, cómo podemos eh, optimizar la imagen para ver una imagen mucho mejor. Igual este cálculo que casi no se ve acá, cuando le pusimos había un calculito pequeño ahí, con ese no es tan fácil de ver. Pero hay múltiples simuladores de los cálculos renales y es bueno tomar en cuenta eso, como son la presencia de gas intrarrenal que puede ocurrir en los pacientes que tienen pielonefritis enfisematosa, nueva vez sale a relucir la frecuencia en los pacientes diabéticos, calcificaciones de las arterias, sobre todo en pacientes de mayor edad, la calcificación de una papila que se desprende y aparece como una sombrita anular calcificada, es muy común en pacientes que tienen nefropatía por AINES, o sea, que han estado tomando analgésicos antiinflamatorios, y en pacientes con falsemia o hemoglobinopatía S. También hay tumores, como tumores de células transicionales, que se calcifican y pueden dar esa imagen subjetiva de un cálculo. La pielitis alcalina o la calcificación de un estén ureteral es otra de las causas de imágenes que pueden hacernos confundir con una litiasis. Esto es una mujer de 34 años que tenía fiebre de 40 grados Celsius, dolor en flancos, vómitos, deshidratación. Se hizo un hemograma y el conteo de glóbulos blancos era de 15,000. Y en el examen de orina, pues tenía más de 200 glóbulos blancos por campo y nitritos positivos. Parece un pato, hace como un pato, pues debe ser un pato. Es una pielonefritis aguda. Entonces,
hasta en 70% de los pacientes que tienen pielonefritis aguda, la ecografía puede ser normal. En algunos casos, quizás como este, se puede ver un aumento de tamaño del riñón en el lado afectado. Va a haber compresión del seno renal y puede haber imágenes tanto hipo como hiperecogénicas. Lo más frecuente es que haya una zona ecogénica, como vemos acá, que parece una masa, y cuando aplicamos el Doppler color nos damos cuenta que tiene poca captación dentro de la zona y se dice que es por el edema generado en los tejidos que el Doppler no se visualiza con tanta claridad. También puede haber gas en el parénquima, como decía anteriormente, y hay que tomar en cuenta que esta imagen ecogénica que tiene una apariencia de masa, cuando el paciente ya tiene la resolución clínica, se desapareció la fiebre, la orina se normalizó, dejó de vomitar, todo eso, es importante hacer el seguimiento posterior para descartar que no sea realmente una lesión nodular y que era solamente un efecto por la inflamación y la infección en ese momento. Entonces, básicamente la ecografía va a ser de mucha utilidad para descartar que el paciente no tiene una hidronefrosis que ha desencadenado el proceso infeccioso, que no se ha generado una complicación de esa infección o que no ha aparecido un infarto renal o colecciones en el entorno de ese riñón. Y también muchas veces es útil para guiar el tratamiento, sobre todo cuando hay abscesos y se tiene que hacer un drenaje percutáneo. Pues el absceso, que es una complicación de la pielonefritis, cuando está mucho más avanzada, va a aparecer, como son casi todos los abscesos, una masa compleja, hipoecoica, con las paredes gruesas, puede tener ecos densos móviles inclusive, y puede tener septos tabiques gruesos. Y cuando hay pielonefritis enfisematosa, puede aparecer una sombra sucia por el efecto que genera el gas. La pionefrosis, que es una complicación en pacientes que ya tienen una dilatación previa del sistema colector, no es más que la presencia de pus, y lo vamos a ver de esta forma, que se ve un contenido bastante denso con ecos de baja densidad. Puede haber un nivel líquido-líquido, como se ve aquí prácticamente, y también puede haber cálculos visibles en ocasiones o gas dentro del sistema. Eso suele ser una emergencia médica importante. Bien, vayamos a la parte central del abdomen. Y entonces aquí tenemos la pancreatitis. La ecografía suele ser un procedimiento o un medio diagnóstico poco sensible para agradar en muchos casos puede lucir como un páncreas absolutamente normal, y en casos más severos pues va a haber cambios en la ecogenicidad. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que la ecografía es de gran ayuda para establecer etiología de la pancreatitis, puesto que el 80% de las pancreatitis son debidas 40% a colelitiasis y 40% por alcohol. Entonces, hay otras causas como tumores, procesos por contigüidad, medicamentos, toxinas, etcétera, que ya eso el médico se dará cuenta en la historia clínica. Algunas veces se está buscando una causa de dolor abdominal, y cuando se hace la ecografía, entonces lo que se encuentra es propiamente la pancreatitis, la alteración del páncreas, y muchas veces se acompaña, aparte del cambio propio del parénquima hepático, pancreático, se pompa de líquido en su entorno. Entonces, básicamente, ayuda más en buscar causas que llevan a la pancreatitis, más que para establecer la severidad en sí de una pancreatitis. También puede ser útil ecografía para hacer
el drenaje de flemón o de pseudoquistes de páncreas guiado por ultrasonido. Y como les decía, el espectro que va desde una pancreatitis leve, en los casos de las personas más afortunadas, donde el páncreas puede lucir totalmente normal, como se ve acá, a una pancreatitis a veces fulminante o a pancreatitis ya un poquito más severas, que existen otros criterios para agradarlas, pero como se puede apreciar aquí, hay un aumento del grosor del páncreas, está ligeramente hipoecoico y aparece un poco de líquido en su entorno. Los hallazgos más frecuentes, según esta serie, pues tienden a ser la inflamación en el entorno del páncreas, se puede ver también aumento de la ecogenicidad de la grasa en su entorno, un parénquima heterogéneo que puede ser con disminución de la ecogenicidad, y eso son en alrededor de la mitad de los casos. Luego, los otros hallazgos tienden a ser menos frecuentes, incluyendo el aumento de grosor de la glándula, porque normalmente no sabemos el grosor que tiene la glándula antes de haberse afectado el paciente, pero se considera que cuando mide más de 23 milímetros a nivel de la arteria mesentérica superior, se dice que el páncreas puede estar engrosado. A veces puede aparecer un efecto de masa y ahí siempre serán necesarios estudios complementarios para esclarecer esta situación. También en la región central podemos encontrar aneurismas de aorta, donde la tomografía tiende a ser, y la angiotomografía sobre todo, el método de elección. Pero el ultrasonido es un buen método de screening para pacientes, sobre todo masculinos, mayores de 60 años y fumadores, que son los factores de riesgo más importantes. Podemos visualizar el aneurisma, podemos ver si está roto por la presencia de líquido fuera en el retroperitoneo, si hay trombos en sus paredes, etc. Entonces, normalmente se considera que un paciente tiene un aneurisma abdominal, de la aorta abdominal, cuando hay una dilatación de la arteria por debajo de las arterias renales de más de 3 centímetros. Es mucho más frecuente, como decía, después de los 60 años, y muchos son asintomáticos. Hay una alta mortalidad. A mayor diámetro del aneurisma, más elevada será la mortalidad. Normalmente se debe medir el aneurisma del diámetro máximo del borde externo a borde externo y perpendicular al eje de la aorta. Es mejor medir en esta forma que hacerlo en el eje longitudinal. Cuando son un tanto excéntricos, los aneurismas deben medirse en el plano más excéntrico, como por ejemplo aquí. Pero debe cubrir todo, incluyendo el trombo, dentro de la medida del aneurisma. Este fue un paciente de 65 años, hipertenso, fumador, y por lo que vino fue por dolor en la pierna izquierda. Cuando vimos el ultrasonido, quedamos grandemente sorprendidos por la presencia de esta imagen anecoica, que cuando aplicamos el Doppler vemos que tenía el famoso signo del yin y el yang. Un aneurisma de la arteria ilíaca común. Entonces, vamos a ver el dolor abdominal en las fosas ilíacas. En el lado derecho tenemos clásicamente la apendicitis, para cual es el ultrasonido la modalidad de diagnóstico de primera línea, sobre todo en niños, que es la edad de presentación más frecuente. El infarto de la grasa abdominal, bastante difícil de diagnosticar por ultrasonido. Enfermedad de Crohn, ileitis, diverticulitis del ciego, que son muy raras, usualmente se presentan en mujeres y sobre todo de origen asiático. Y la tiflitis o inflamación, también la inflamación del apéndice epiploica. En el lado izquierdo podemos tener diverticulitis del colon sigmoide, que es el lugar más frecuente,
que pueden ser múltiples, la inflamación del apéndice epiploica, que es bastante difícil de diagnosticar, y obstrucciones ureterales en ambos lados. Entonces, veamos algunas cosas acerca de la apendicitis aguda. Ya prácticamente están bien entrenados en la identificación del apéndice. Es una estructura tubular en forma de dedo que no se comprime cuando está inflamada, no tiene peristalsis, proviene de la base del ciego, y cuando tiene un diámetro mayor de 6 o 7 milímetros se considera que está inflamada. Otras características que apoyan el diagnóstico de apendicitis son la inflamación de la cetina, del líquido pericecal y la identificación del apendicolito. La presencia del apendicolito es un factor de riesgo pronóstico independiente para el fracaso del tratamiento no quirúrgico de la apendicitis. Como muchos saben, pues ha habido una tendencia últimamente a manejar casos de apendicitis agudas no complicadas con antibioterapia. Lo que sí se ha visto en algunos estudios es que al final los pacientes entre 6 y 12 meses terminan necesitando apendicectomía de todos modos. Pero básicamente, cuando se identifica el apendicolito, ese es un paciente que no califica para el manejo conservador de la apendicitis aguda. O sea que es importante hacer notar en los reportes que se identificó el apendicolito. Entonces, hay aumento del flujo vascular, aumento de la ecogenicidad de la grasa en su entorno y la imagen clásica en forma de dedo con esa ecogenicidad en su entorno, en las paredes hipoecoicas que hablan de que hay un proceso inflamatorio en progreso y el aumento de tamaño de más de 6 milímetros del apéndice en el corte transversal. Entonces, hay múltiples clasificaciones para el tema de la apendicitis, pero hay una categoría diagnóstica que es donde debemos enfocarnos. El paciente, algunos se puede visualizar la apéndice normal y si no guarda las características que hemos descrito anteriormente, no vamos a hablar de que el paciente tiene una apendicitis aguda. Simplemente se describe la apéndice como se visualizó y que no tiene esas características distintivas del proceso inflamatorio. Entonces, puede haber apéndice no visible, que es lo que vamos a reportar, no vimos el apéndice, o vimos el apéndice y no tiene los signos inflamatorios secundarios. También, si la exploración no es concluyente, no vimos el apéndice, no vimos ningún signo de inflamación seguro de que el paciente pueda tener una apendicitis. Si tenemos una apendicitis probable, cuando ya el apéndice está visible, pero el diámetro está en el límite ahí, entre 5, 6, 7 milímetros. Y ese es un paciente que muchas veces necesita una nueva ecografía de seguimiento unas horas después. Y la apendicitis segura cuando ya el paciente sí tiene un apéndice con todas las características que describimos anteriormente. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Es cuando estamos en un paciente donde el ultrasonido, la ecografía no ha sido suficiente para dar un diagnóstico contundente de apendicitis aguda. Entonces, puede ser, o primero, 3 grupos de pacientes, que es lo que sugiere en este estudio. Cuando el apéndice no fue visualizada, no la vimos, pero no podemos excluir que el paciente tenga una apendicitis aguda y puede ser necesario reevaluar en unas horas o con un método secundario. También muchos de estos pacientes lo que tienen es una apéndice retrocecal o un apéndice alojada en la pelvis que muchas veces se hace bastante difícil de identificar. Pero hay otro tipo de paciente que es el que tiene muchos cambios inflamatorios en el cuadrante inferior derecho. Y el paciente que tiene el caos en la fosa ilíaca derecha, como dicen ellos, que es
Aquel paciente donde todas las estructuras están tan alteradas que no es posible identificar el apéndice ni los órganos, lo que estamos viendo. En el caso de la apendicitis retrocecal, se ha propuesto una técnica de ultrasonido dinámica, como se dice, en la cual el paciente se revisa en una secuencia de 3 posiciones. Primero, la posición habitual, haciendo la compresión con el transductor lineal para desplazar el gas. Si no la vemos, ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo y vamos evaluando, identificando el psoas, a ver si podemos ubicar el apéndice en esa zona. Y por último, volvemos a poner el paciente en decúbito supino otra vez y hacemos una nueva revisión para ver si con el desplazamiento del gas podemos identificar la apéndice. Con esta técnica, fíjense, en ese estudio publicado en la revista de radiología, en la línea continua está el ultrasonido y en la línea discontinua está la tomografía. Fíjense que en la medida que los médicos se fueron entrenando con la técnica, aumentó el diagnóstico de apendicitis aplicando la técnica dinámica y disminuyó el uso de la tomografía axial computarizada cuando se estaba aplicando. O sea que luego de un periodo de entrenamiento, pues la efectividad en diagnosticar apendicitis aguda fue mucho mayor. Entonces, siempre es importante decirle al médico si estamos en presencia de una apendicitis aguda complicada o no complicada. Aquí, por ejemplo, vemos un montón de cambios inflamatorios, aumento de la exogenicidad, una colección, ya estamos hablando de un flemón. Estamos viendo en este caso que las paredes del apéndice no son bien delimitadas, ya eso es subjetivo de que la apéndice sea perforada, ha perforado, tiene líquido denso en todo su entorno y aumento de la ecogenicidad de la grasa mesentérica. También se puede ver inflamación del ciego, como vemos en este caso. O un caso como este, donde ya francamente lo que el paciente tiene es el caos, que es un absceso en la fosa ilíaca derecha, o cuando el paciente tiene una peritonitis complicada, donde vemos asa flotando, aumento de la ecogenicidad de los tejidos, pero no identificamos propiamente la anatomía de esa zona. Normalmente este es un paciente que va a requerir un estudio complementario. Esta es una paciente que vino con dolor, una mujer de 54 años, con dolor en fosa ilíaca derecha y fiebre. Y lo que encontramos fue esta estructura tubular, irregular, serpiginosa, con ecos densos y aumento de la ecogenicidad en los tejidos en su entorno. Cuando se vio por la vía transvaginal, se veía esta estructura. Era una paciente que ya había tenido una salpingectomía y finalmente resultó ser un megauréter infectado. La paciente mejoró con la terapia de antibióticos porque ella tenía un megauréter que no era obstructivo, o sea, no había hidronefrosis arriba. Otras causas que pueden simular también, sobre todo en niños, es la adenitis mesentérica. Como vemos aquí, hay ganglios linfáticos aumentados de tamaño, hipoecogénicos con aumento del flujo vascular notable. Y como era un niño, pues tenía ya cambios inflamatorios en la pared y en todo el entorno. En estos pacientes hay que siempre tener en cuenta la posibilidad de que puedan tener una apendicitis reactiva muchas veces, que es cuando hay enfermedad de Crohn o ileitis regional y el paciente, la apéndice se inflama por un proceso que envuelve toda esa porción del intestino y se puede resolver muchas veces sin cirugía. En ocasiones, la cirugía
conlleva a una serie de complicaciones mayores postquirúrgicas como consecuencia de un mal diagnóstico. Entonces, en la fosa ilíaca izquierda ha ido ganando cada vez más campo el uso del ultrasonido para diagnosticar la diverticulitis. Los divertículos no son más que pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en la pared interna del intestino. Lo obstruyen hacia afuera, tienen esa configuración como se ve acá en el diagrama, y casi siempre son más frecuentes en el lado izquierdo, en el sigmoide, que es en la parte de mayor presión, que mayor presión aguanta del intestino. Entonces, lo que vamos a ver es un engrosamiento concéntrico de la pared intestinal. Puede haber un músculo que se vea muy reflectante o a veces se ve hipoecogénico. Podemos identificar en ocasiones el divertículo inflamado como un foco ecogénico dentro o fuera de la pared del intestino. Colineales dentro de la pared, sombra acústica. Puede haber el tejido alrededor va a estar engrosado, la grasa pericolónica se va a ver hiperecogénica. Y la técnica es la misma que se utiliza para visualizar el apéndice, con un transductor preferiblemente de alta frecuencia, de 5 MHz en adelante, y aplicando compresión gradual para desplazar el gas. Voy a tener que saltarme unas cuantas diapositivas porque se me está acabando el tiempo. Pero como decía, pueden tener apariencia según su contenido. Se va a ver hipoecoico, si lo que tiene es líquido, se puede ver hiperecoico, si tiene el divertículo está lleno o tiene gas, y como podemos ver aquí, la pared la tiene engrosada. Ya esto se lo había presentado anteriormente, que era el paciente de la aneurisma. Entonces, con el dolor abdominal difuso, no suele ser una modalidad de elección el ultrasonido, pero hay que familiarizarse con algunas patologías intestinales y entre ellas la obstrucción intestinal. Entonces, podemos ver el contenido porque no podemos a veces determinar dónde se encuentra el punto de obstrucción como sí lo hace la tomografía. Podemos ver la dilatación de las asas. Si tiene peristalsis, a veces vemos esa peristalsis de lucha yendo y viniendo. Si hay líquido libre en la cavidad abdominal. Y también podemos ver qué está causando la obstrucción. Hay un signo de obstrucción intestinal, que es el famoso signo del teclado, que son asas dilatadas y rellenas de aire y forman esa especie como de teclado de piano. Y son las válvulas conniventes que se ven acá con el asa fija dilatada. Entonces también puede aparecer asas y esa peristalsis de lucha, fíjense cómo se ve yendo y viniendo aquí hacia allá. La perforación de víscera hueca también se puede ver buscando el signo de la tijera, que es como es básicamente un artefacto por la presencia de aire. Cuando taconeamos con el transductor y lo movemos de atrás hacia adelante en el eje longitudinal, y podemos ver el movimiento del aire como se ve aquí. Es un signo de perforación de víscera hueca. Ustedes saben que usualmente se utiliza la radiografía de abdomen y de tórax para visualizar, pero no siempre con el ultrasonido podemos ayudar también. Las enfermedades inflamatorias del intestino, hoy en día el ultrasonido está tomando un grandísimo valor para el diagnóstico, monitoreo y seguimiento del tratamiento de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria del intestino. Porque una vez son tratados estos pacientes, necesitan un estudio de seguimiento. Y normalmente se ha hecho esto con la enterotomografía o con la enteroresonancia. Y son procedimientos, la tomografía en su caso, que generan radiación y además de que son altamente costosos. Hay múltiples patrones descritos de lo que es la
las alteraciones del intestino y se puede ver el grosor de la pared cuando sobrepasa los 3 milímetros y los 4 milímetros en el colon, dependiendo de la ubicación y de la porción del intestino que esté inflamada. Hay algunas técnicas que se están utilizando porque hoy en día ya es todo, está en manos de los gastroenterólogos para el seguimiento, como son el ultrasonido con contraste, que aunque no lo tenemos, debemos mencionarlo porque es útil para la evaluación de la enfermedad intestinal. El contraste oral, que se da con un medio en 1 litro de agua y a los 30 a 45 minutos, cuando el intestino está lleno, podemos visualizarlo y todavía se está valorando cuál es el valor de la elastografía para ver si hay fibrosis o rigidez de la pared del intestino y hay muchos estudios en marcha para ello. En razón del tiempo, pues ya vamos concluyendo y recordarles que pues prácticamente ya es una indicación, primero ultrasonido antes que la tomografía. En nuestros países lo más común es que vayamos al ultrasonido, porque es el método que tenemos más accesible y por eso debemos estar bien entrenados en identificar las diferentes patologías y arrojar una información certera para que el médico tome la conducta apropiada. Entonces, el ultrasonido para el dolor abdominal requiere acompañarse del historial médico completo, el conocimiento de todas las posibles causas y una gran expertise del sonografista, así como el complemento de otras imágenes. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta o comentario. Bueno, mi querido amigo Guillermo Pelletier, felicitándote, excelente, brillante ponencia, como siempre nos tienes acostumbrados. Hemos tenido una audiencia muy significativa. La segunda, el momento de todo el webinars que hemos tenido, así que personalmente y en nombre de la directiva de la FLAUS, te extendemos una cordial felicitación. Tenemos asistentes, obviamente desde nuestro país, República Dominicana, que te han dado un gran apoyo, México, Argentina, Venezuela, El Salvador. Gracias a todos por estar. Vamos a proceder ahora a realizar las preguntas. Tenemos una pregunta de la doctora Mercedes Núñez, que dice que si se podrían presentar ganglios reactivos al inicio de una apendicitis. Bueno, no. Realmente casi siempre la presencia de ganglios debe hacer sospechar otra patología, como decía, como enfermedad inflamatoria del intestino. Casi siempre el diagnóstico es porque es una obstrucción aguda. Normalmente lo que ocurre es que el apendiculito obstruye y comienza a inflamarse el apéndice. O sea, el apéndice siempre está llena de aire, líquido, materia fecal, entra y sale sin problema. Pero una vez un apendiculito obstruye, ahí se detona todo el proceso inflamatorio. Ok, gracias, Guillermo. Nuestra segunda pregunta dice, la invaginación es una causa frecuente de urgencia médica. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, yo no, se me olvidó decir que no toqué el ultrasonido en niños sobre todo, porque ese es todo un campo. Sí, la invaginación es sí más frecuente en niños, en lactantes sobre todo, y es una causa frecuente. No tengo las estadísticas apropiadas, porque realmente yo hago más ecografía de adultos, pero Exacto. sí he visto muchos casos de invaginación en niños. Ok. Casualmente, nuestra siguiente pregunta es precisamente pediátrica. Dice, en un niño de 2 años con evacuaciones diarreicas con sangre, ¿qué podemos buscar en una ecografía? Bueno, obviamente estábamos hablando de invaginación. El signo de la invaginación clásica es cuando el intestino subvolvular es el signo de remolino, cuando lo vemos en transversal, o el signo del emparedado del sándwich
en el corte longitudinal. Pero tenemos a Eda ahí en la audiencia que nos va a ayudar con esto. Exactamente, doctora Eda, la presidenta de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido, por favor, si podría darnos una mano con los temas pediátricos, las preguntas pediátricas. Hola, buenas noches, saludos, excelente tu charla, Guillermo. Gracias. Creo que dijiste algo muy importante y es que está orientada al adulto, ¿verdad? En el caso de los niños, sí, que vamos a buscar la sospecha de invaginación, entonces vamos a buscar esa imagen de pseudo riñón. La ubicación más común es en el hipocondrio derecho, pero pues pueden existir en otras partes y hay invaginación de intestino delgado a colon, que es la más común, como dije, en el hipocondrio derecho, y el aspecto es de un asa dentro de otro asa, y por eso ese aspecto de riñón, una imagen muy parecida al riñón en el corte longitudinal y diana en el corte transversal, y en ocasiones podemos ver ganglios en el espesor de la pared porque ellos se inflaman, ¿verdad? Y entonces pueden estar presentes. Hay que tener en cuenta que hay veces que inclusive con la misma maniobra, cuando las estamos haciendo, sobre todo las de asas delgadas, pueden desinvaginarse durante el examen. Y nos ha pasado que hemos estado haciendo el ultrasonido, vemos el asa invaginal y de repente ella solita se desinvagina. Pero lo que vamos buscando es eso, una alteración en el asa intestinal. Ok, gracias, Seda. Continuamos con las preguntas. La doctora Yulisa Almonte pregunta, ¿qué tan frecuente es visualizar adherencias intestinales en aquellos pacientes postquirúrgicos que llegan con dolor abdominal y se sospecha Bueno, adherencias? eso es bastante difícil. Las adherencias se visualizan en la laparoscopía y algunos signos pueden ayudar a sospechar adherencia, sobre todo cuando los órganos pierden un poco su orientación habitual y están retrotraídos, torsionados, etc. Pero ver las adherencias de por sí ecográficamente es bastante Ok, difícil. Solo que haya citis es el único caso en el que las vas a poder ver. Pero exacto. Bueno, continuamos. Dice, saludos, excelente ponencia. En los casos donde el clínico presume un intestino irritable agudo y solicita valoración ecográfica en su experiencia, ¿cuál es la valoración o signos ecográficos a valorar? Intestino irritable. No, lo que pasa es que el diagnóstico intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. O sea, cuando el clínico, el gastroenterólogo, no tiene colitis ulcerativa, no tiene enfermedad de Crohn o no tiene alguna otra enfermedad inflamatoria, los pacientes se etiquetan como síndrome de intestino irritable. Pero es el paciente que le han hecho la colonoscopia, la enteroresonancia, todo eso, y no se llega prácticamente a un diagnóstico. Ahora, la enfermedad inflamatoria del intestino, sí lo que se puede ver es lo que decía. Se puede ver una inflamación de la pared del intestino con pérdida de la visualización de las diferentes capas, pero es importante ayudarse del contraste oral para poder distender el intestino y ver las paredes con más detalle. El Doppler color también en los puntos afectados ayuda porque hay un aumento del flujo vascular en esas regiones. Ok, muchas gracias. Continuamos. Dice, buenas noches desde Perú. Para evaluar la litiasis que produce obstrucción de la vía urinaria, ¿qué arteria se debería insonar para medir el índice de resistencia? Las arterias segmentarias, básicamente se pueden tomar el índice de resistencia de ellas. Las arterias de mediano tamaño de riñón. Ok, perfecto. Estoy revisando a ver Y si... recordar siempre comparar con el contralateral. Ok, perfecto. Bueno, mientras revisamos a ver si hay más preguntas, vamos a aprovechar para informar que ya está en la página web de la FLAUS nuestro caso del mes. No sé si el doctor Wilson está por ahí, si quiere hacer algún comentario al respecto. Wilson Serrano. No, parece que se me fue Wilson. Y bien, aprovechando para invitar a nuestro próximo webinar el siguiente mes, del siguiente mes que corresponde a Paraguay con el doctor Miguel Ruoti, con el tema de evaluación ecográficas de las masas pulmonares.
Este es nuestro próximo webinar del mes de octubre, el 9 de octubre, así que los esperamos a todos. Déjame verificar si hay alguna... Quizás hacer un poquito, ya que me preguntaron y hubo la pregunta de los ganglios, en los niños con la apendicitis es muy común que veamos ganglios inflamados, ¿ok? O sea, aunque la adenitis es bastante común, siempre que vemos ganglios debemos insistir en ubicar el apéndice, porque el sistema inmunológico de ellos, sus ganglios son reactivos en un porcentaje mayor que en el adulto. Entonces es común ver ganglios inclusive periféricos al apéndice, no es raro. Ok, Pero obvio que ya en ese caso los ganglios son secundarios a la apendicitis, ¿no? Pero sí se pueden ver. ok. Bueno, pues la siguiente pregunta, ya involucramos a Eda en el conversatorio. La siguiente pregunta dice, ¿cómo identificamos una hipertrofia pilórica por sonografía? Ay, ya ahí nos están pidiendo que nos vayamos mucho al tema pediátrico, así de manera muy rapidita, porque bueno, podemos hacer una charla dedicada a todo lo que es dolor abdominal en el niño. Y aunque esto no es una causa de dolor como tal, es más del vómito, un engrosamiento y aumento de tamaño del píloro, ¿verdad? Y la neumotenia es el número pi, ¿no? 3, 14, 16, y es lo que él debe medir. Él va a tener una longitud mayor de 16 centímetros, el espesor de la pared va a ser mayor a 3 milímetros, y lo más importante es que vamos a ver un movimiento antiperistal, o sea, peristaltismo y antiperistaltismo sin paso del contenido a través del píloro, ¿verdad? Si ya pasa, no es hipertrofia, ¿no? Pero no hay paso del contenido del estómago a través del píloro hacia el duodeno. Pero bueno, no más preguntas pediátricas. No, ya, precisamente ya esa era la última pregunta. Entonces aprovecho para felicitar nueva vez a mi compañero Guillermo Pelletier, súper orgullosa de ti, de que pertenezcas a nuestra... Guillermo es past president de la Sociedad Dominicana de Sonografía, pero siempre ha estado ahí para apoyarnos. Eda, gracias. A nuestro equipo técnico, Daniel Pulve desde Venezuela, Denise Ramplin desde Brasil, muchas gracias siempre por su apoyo. A todos los asistentes de esta noche, que fue una asistencia masiva, tenemos de muchísimos países de Latinoamérica, como siempre, y los esperamos el próximo mes de octubre en nuestro próximo webinar de alto contenido científico. Que tengan todos muy buenas noches.